Bienvenidos a mi canal, donde siempre estamos al día con lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a encender la chispa, Demet Özdemir revelando un secreto a Can Yaman. ¿Pueden imaginar la emoción? Las emociones a flor de piel, como dice el título. Vamos a sumergirnos en este torbellino de información, analizarlo todo a fondo y, por supuesto, compartir nuestras opiniones. Así que, ¿están listos para desentrañar este misterio? Prepárense porque les prometo que este vídeo estará lleno de detalles, anécdotas y, por supuesto, mi opinión personal. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este bombazo, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre encontrarán noticias frescas, análisis profundos y, por qué no decirlo, mucha diversión. Así que, ¿ya están suscritos? Perfecto. Ahora sí, comencemos. Para aquellos que no estén muy familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, en español, que cautivó a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y no tardaron en surgir rumores sobre una posible relación fuera del set. Y claro, la prensa del corazón, como no podía ser de otra manera, se volvió loca. Ahora bien, ¿por qué decimos que Demet reveló un secreto a Can? Pues la noticia surgió a raíz de una entrevista reciente donde Demet habló con una sinceridad que sorprendió a muchos sobre su experiencia en Erkenci Kuş y, de manera indirecta, sobre su relación con Can. ¿Y qué fue lo que reveló? Pues, según las palabras de Demet, durante la grabación de la serie hubo momentos de tensión, malentendidos y, digamos, no todo fue color de rosa. Esto, por supuesto, no es una novedad absoluta. En cualquier rodaje, especialmente en proyectos tan largos y demandantes como una telenovela, es natural que surjan conflictos y desacuerdos. La presión de trabajo, la convivencia constante, las diferencias creativas. Todo eso puede generar fricciones. Sin embargo, la forma en que Demet abordó el tema, la honestidad con la que compartió sus sentimientos, fue lo que realmente llamó la atención. Ella no entró en detalles específicos sobre los problemas que tuvieron, pero sí dejó entrever que hubo momentos difíciles, momentos en los que la relación entre ellos no era la mejor. Habló de la importancia de la comunicación, de la necesidad de resolver los conflictos de manera madura y de aprender de las experiencias. Fue una reflexión muy interesante sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo glamuroso de la televisión. Ahora bien, ¿cómo se conecta todo esto con Can Yaman? Pues aunque Demet no mencionó directamente a Can por su nombre al hablar de los momentos de tensión, la lógica y el contexto nos indican que la referencia era obvia. Era imposible no pensar en su relación, en su trabajo juntos, en la dinámica que tenían en el set. Y aquí es donde entra el secreto al que se refiere el título. El secreto en realidad no es un secreto como tal, sino más bien una verdad a medias, una comprensión tácita de lo que pasó entre ellos. Demet con sus palabras reveló la parte no tan perfecta de la historia. Reveló que detrás de la magia de la pantalla, de la química arrolladora, había también momentos de dificultad y de tensión. Y esta honestidad, esta capacidad de mostrar las dos caras de la moneda, es lo que hace que su testimonio sea tan valioso. ¿Por qué es importante esto? Porque nos humaniza a las estrellas. Nos recuerda que son personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias experiencias. Y también nos permite entender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. En el vídeo hemos visto fragmentos de la entrevista de Demet, y es impresionante la madurez y la serenidad con la que abordó el tema. No buscó culpar a nadie, no señaló con el dedo. Simplemente compartió su experiencia, su verdad, y nos invitó a reflexionar sobre ella. Y esto, amigos, es un gesto muy valiente. Ahora bien, ¿qué podemos inferir sobre la relación actual entre Demet y Can? Pues aunque no hay una confirmación oficial de que estén enemistados o que no se hablen, las palabras de Demet sugieren que no son los mejores amigos. No parece que mantengan una relación cercana, como si lo hacen, por ejemplo, Demet con sus compañeros de Doğu Unep Kaderindir, Mi hogar es tu destino. Sin embargo, también es importante señalar que tampoco hay indicios de animosidad. Demet habló de su experiencia con respeto y sin rencor. Y eso es algo muy positivo.
Demuestra que a pesar de los desacuerdos y las diferencias, ambos han logrado superar los momentos difíciles y seguir adelante con sus vidas. Pero, ¿qué piensa Can Yaman sobre todo esto? Hasta el momento Can no ha hecho declaraciones públicas sobre las revelaciones de Demet. Es posible que decida no comentar nada, o que prefiera mantener una postura discreta al respecto. También podría ser que en algún momento decida dar su propia versión de la historia. Veremos qué pasa. Lo que sí es cierto es que las palabras de Demet han generado mucho debate en las redes sociales. Los fans de Erkenci-Kuş y de ambos actores han expresado sus opiniones, han analizado los detalles de la entrevista y han especulado sobre el futuro de la relación entre Demet y Can. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis y, por supuesto, mucho drama. Y es que, amigos, la vida de las celebridades siempre es un tema de interés para nosotros. Nos encanta saber qué pasa en sus vidas, cómo se relacionan, qué secretos esconden. Y la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de esto. Es una historia que nos engancha, que nos hace reflexionar y que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos y emociones muy reales. En definitiva, la revelación de Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que incluso en el mundo del espectáculo, no todo es perfecto. Es una invitación a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de la imperfección. Y es, sobre todo, una muestra de la valentía y la sinceridad de Demet Özdemir. *** Profundizando en el análisis, Erkenci-Kuş y la presión de la fama ***. Para entender completamente el contexto de esta revelación, es crucial recordar la magnitud del éxito de Erkenci-Kuş. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó audiencias en países de todo el mundo, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos más. El fenómeno Erkenci-Kuş generó una legión de fans dedicados, obsesionados con la historia de amor de Sanem y Can Divit. La pareja protagonista, interpretada por Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtió en un ícono, y su química en pantalla fue el motor principal del éxito de la serie. Sin embargo, el éxito desmesurado también trajo consigo una enorme presión. Los actores se vieron sometidos a un escrutinio constante por parte de los medios y de los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada interacción era analizada al detalle. Los rumores sobre una posible relación sentimental entre Demet y Can alimentaban la expectación y la curiosidad del público. La presión por mantener esa imagen de pareja perfecta, incluso fuera del set, debía ser considerable. En este contexto, es comprensible que Demet haya experimentado momentos de tensión y dificultad. La convivencia diaria, las largas jornadas de rodaje, la exigencia de interpretar emociones intensas, todo esto pudo generar fricciones y desacuerdos. Además, la presión mediática y las expectativas del público seguramente influyeron en la dinámica entre los actores. La honestidad de Demet al hablar sobre estos aspectos es admirable. En lugar de negar o minimizar los problemas, eligió reconocerlos y compartir su experiencia de manera sincera. Esto demuestra una madurez y una capacidad de reflexión que la hacen aún más respetable como persona y como profesional. *** El papel de los fans y las redes sociales ***. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en el fenómeno Erkenci-Kuş. Los fans crearon comunidades online, compartieron fotos, vídeos, teorías y análisis sobre la serie. Las plataformas como Twitter, Instagram y YouTube se convirtieron en el epicentro de la conversación sobre Erkenci-Kuş. Los fans eran y siguen siendo muy activos participando en debates, defendiendo a sus ídolos y especulando sobre sus vidas personales. Es precisamente en este contexto digital donde las revelaciones de Demet generaron tanto impacto. Los fans se sintieron conmovidos por su honestidad, y la conversación en las redes sociales se intensificó. Los hashtags relacionados con Demet, Can y Erkenci-Kuş se convirtieron en tendencia, y los debates sobre la relación entre los actores inundaron las plataformas. Es importante destacar que aunque las redes sociales pueden ser un espacio de conexión y comunidad, también pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, la desinformación y los ataques personales. Por eso, es crucial analizar la información con cautela y no dejarse llevar por las emociones. ***, ¿Qué implica la revelación de Demet para el futuro de ambos actores? ***. La revelación de Demet no solo nos permite conocer un aspecto más humano de su relación con Can Yaman, sino que también podría tener implicaciones para el futuro profesional de ambos actores.
En el caso de Demet, su sinceridad podría aumentar su popularidad y su imagen pública. Demostrar autenticidad y transparencia es algo que los fans valoran mucho. Su capacidad para hablar abiertamente sobre los desafíos y las complejidades de su trabajo podría fortalecer su conexión con el público. En cuanto a Can Yaman, su silencio hasta el momento podría ser una estrategia inteligente. No responder a las declaraciones de Demet podría evitar alimentar la polémica y mantener una postura neutral. Sin embargo, el tiempo dirá si decide romper el silencio y compartir su propia versión de la historia. Es posible que, a pesar de los posibles desacuerdos del pasado, ambos actores sigan teniendo éxito en sus carreras. El talento y la popularidad que han demostrado hasta ahora son indiscutibles. El público en general suele perdonar los errores y los conflictos, siempre y cuando los artistas demuestren profesionalismo y respeto. *** Análisis de la entrevista, detalles clave y significados subyacentes ***. Para comprender a fondo la magnitud de la revelación de Demet, es crucial analizar algunos fragmentos clave de la entrevista. Aunque no tenemos acceso directo a la transcripción completa, podemos inferir de las descripciones y los fragmentos compartidos en los medios. El uso de eufemismos Demet no entró en detalles específicos sobre los problemas que tuvo con Can. En lugar de eso utilizó eufemismos como momentos de tensión, y no todo fue color de rosa. Esta elección de palabras sugiere que aunque existieron conflictos, Demet prefirió mantener un cierto nivel de privacidad y evitar detalles que pudieran ser demasiado personales. Énfasis en la comunicación Demet hizo hincapié en la importancia de la comunicación y la necesidad de resolver los conflictos de manera madura. Este aspecto revela que quizás, la falta de comunicación o una comunicación deficiente pudo haber sido un factor clave en los problemas entre ellos. También indica que Demet ha aprendido valiosas lecciones sobre cómo gestionar las relaciones interpersonales. La reflexión sobre el crecimiento personal Demet habló sobre la importancia de aprender de las experiencias y de crecer como persona. Este enfoque demuestra una actitud positiva y una capacidad de introspección. En lugar de culpar a otros, Demet parece haber asumido una postura de aprendizaje y crecimiento personal. El contexto general es fundamental entender que Demet habló en el contexto de una entrevista sobre su carrera y su experiencia en Erkenciskus. La elección de tocar este tema, aunque de manera indirecta, sugiere que ella quería compartir una visión más completa de su experiencia, no solo la parte glamurosa y exitosa. Comparación con otras relaciones en el mundo de las telenovelas El mundo de las telenovelas es conocido por sus relaciones complejas, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de Demet y Can no es un caso aislado. Muchos actores y actrices han experimentado conflictos, tensiones y dificultades en sus relaciones profesionales. Algunos ejemplos notables incluyen conflictos en el set Ha habido casos de actores que no se han llevado bien en el set, lo que ha afectado la dinámica de la serie. Rumores y desmentidas Las relaciones amorosas entre los protagonistas suelen ser objeto de rumores y especulaciones. A veces estas relaciones son reales, y otras veces, son solo producto de la imaginación de los fans o de estrategias de marketing. Separaciones dolorosas En algunos casos, las relaciones que comienzan en el set terminan de manera dolorosa, dejando cicatrices y afectando la imagen de los actores. La diferencia con la situación de Demet y Can es que, al parecer, no hubo una ruptura dramática ni una enemistad abierta. En cambio, Demet eligió hablar de los desafíos de manera respetuosa y reflexiva. ¿Qué esperar en el futuro? Predicciones y conclusiones ¿Qué podemos esperar en el futuro de Demet Özdemir y Can Yaman? Aquí algunas predicciones y conclusiones. Silencio de Can Es probable que Can Yaman continúe manteniendo silencio sobre las declaraciones de Demet. Prefiere enfocarse en su trabajo y en su imagen pública. Éxito continuo Ambos actores seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Su talento y su popularidad les aseguran un lugar en la cima de la industria del entretenimiento turco. Nuevos proyectos Es muy probable que ambos actores protagonicen nuevas series y películas.
Sus fans estarán ansiosos por verlos en nuevos roles. Asterisco 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 madurez y profesionalismo asterisco asterisco Demet y Can han demostrado madurez y profesionalismo al lidiar con esta situación. Es probable que ambos sigan manteniendo una actitud respetuosa y eviten polémicas innecesarias. Asterisco 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 el legado de Erkenci-Kus, asterisco asterisco la serie Erkenci-Kus seguirá siendo recordada como un éxito icónico. La química entre Demet y Can, a pesar de los posibles desacuerdos, quedará grabada en la memoria de los fans. En definitiva, la revelación de Demet es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que, incluso en el mundo del espectáculo, no todo es perfecto. Es una invitación a la empatía, a la comprensión y a la aceptación de la imperfección. Y es, sobre todo, una muestra de la valentía y la sinceridad de Demet Özdemir. Su testimonio nos humaniza a las estrellas y nos permite reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, incluso en un mundo de glamour y fama. La historia de Demet y Can, aunque con sus altibajos, es un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos y seguir adelante, manteniendo el respeto y la profesionalismo. Y como siempre, el mundo de las telenovelas turcas seguirá sorprendiéndonos con sus giros inesperados y sus dramas apasionantes. Hasta el próximo chisme, amigos. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Chao, chao.